Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a este acto sobre el Archivo Municipal de Villar. Este acto contará con la presencia de César Salvo, cronista de la Villa, y Andoni León, que ha realizado un trabajo excepcional estos últimos meses en el Archivo de Villar. Para el equipo de gobierno, el Archivo Municipal de Villar ha sido una prioridad desde el principio. Se ve que en el local donde va a ir la biblioteca, que se va a acabar en los próximos meses, en la planta de arriba, es donde se va a instalar el archivo, pero igual que creíamos que un archivo de la entidad como el Archivo de Villar necesita un espacio mucho mejor que el que tenía ahora mismo el Ayuntamiento, también necesita de un personal cualificado y un profesional que haga sacar el máximo partido y la máxima y patrocinar al máximo dicho archivo. Para eso lo que hacíamos era, en verano, en la Diputebeca, siempre cogíamos un becario que trabajara en el archivo. De todas maneras, veíamos que ese trabajo se quedaba muy flojo porque era un mes, a lo sumo 2 meses al año. Entonces, lo que hicimos fue estar al acecho de cualquier subvención que pudiéramos para intentar traer una persona cualificada y profesional que se encargara del archivo durante un periodo largo de tiempo. Ese fue el empujo de 2017 y en el que vino Andoni. El proceso no fue fácil porque al principio en el empujo pusimos el empujo es una subvención para jóvenes cualificados que estén en el SERVEZ. Al principio cogimos solo la gente apuntada en Villar, pero claro, la cualificación que nosotros pedíamos era graduado de biblioteconomía y documentación, que es la carrera que hace falta para poder manejar bien los documentos de un archivo. En Villar, como digo, no había nadie que cumpliera ese requisito y ampliamos la búsqueda a toda la comarca. Y entonces apareció Andoni y sin ningún problema pues vino. Para terminar, solo quiero dar las gracias a Andoni y felicitarle por el excelente trabajo que está realizando en el archivo. Y sin más, le paso la palabra a César Salvo. Gracias. Sí. Hola, buenas tardes de nuevo. Gracias por estar aquí. Vamos a ver. El archivo Vicente de Atarburgo fue entregado en el año 78 por el propio maestro y cronista de la Villa y estuvo, digamos que a la buena de Dios. Se guardaba aquí, pero no había nadie encargado de vigilar el uso de los materiales que habían dentro. Esto no se llega a arreglar hasta el año 2005, en que a propuesta mía, porque estoy viendo quién entra, estoy trabajando en el ayuntamiento y veo quién entra, quién sale y cómo se mueve la cosa, y entonces decido pedirle al equipo de gobierno que me nombre conservador, no archivero, que yo no lo soy, aunque me nombraron luego archivero y conservador, pero yo lo que quería era que hubiera alguien que estuviera de vigilancia en el tema, que cuando viniera alguien de fuera a pedir cualquier cosa, pues bueno, pues ibas, se lo dejabas y tal. Bien, con esta cuestión empiezo una labor, digamos, de recogida de materiales del Villar, referidos a Villar, y entre otros, pues de alguna asignatura que otra que estaba desaparecida. Recordar que Federico Peñalver hizo una de las catalogaciones también. Este hombre vino por la Diputebeca, sería uno de los primeros que vino, ¿no? Y hace una catalogación nueva y en la que hace un vaciado de todas aquellas asignaturas que faltaban, que eran bastantes. Afortunadamente, en estos 13 años han ido recuperando algunas, no todas, aunque queda algo que está perdido, o algunas que podemos saber dónde puedan estar, pero que no las hemos encontrado todavía. También comienza una labor editorial en el año 94, cuando está José Luis Valero al frente de la Concejalía de Cultura, que ha seguido con el tiempo, y yo también me he dedicado desde el archivo. Recuperamos también en su día, hace 8 años, el archivo de Pérez Conté, que había sido donado al Ateneo y estaba en precarias condiciones en el Palacio. De hecho, al menos 2 cajas o 3 se perdieron para siempre porque la lluvia, el viento y los ácaros, y bueno, un poco de todo, el polvo, pues las deshizo, ¿no? Pero afortunadamente tenemos un fondo bastante importante de lo que había donado. Otra de las cosas que marca lo que estaba diciendo ahora el concejal es que llega un momento en que tenemos a nuestra disposición del archivo o a un becario o a 2. Hemos llegado a tener hasta 3, bueno, no 3 becarios exactamente porque
Y luego hablaré de la aparición de Sandra, que fue, digamos que un milagro del cielo, porque sin ella no habríamos llegado hasta donde estamos ahora. Agradecer también a la gente que ha ido pasando por el archivo, a María, a Paula, a Melo, Bruno, Juan, Lucía, Javi, Víctor, el que está actualmente, que sus funciones, debido al escaso tiempo que tenían al cabo del año, pues se han limitado un poco pues, a catalogar o guardar en su sitio todo lo que iba recogiendo a lo largo del año, desde un recorte de periódico hasta una publicación, bueno, actas de los congresos a los que asisto y esta serie de cosas, ¿no? Quería destacar, como he dicho, la llegada de Sandra Mínguez, que cambió un poco la perspectiva de lo que era el archivo. Quiero decir, Sandra llegó como becaria de la DIPU, pero era una persona, ya es una persona que le interesaba, estaba estudiando arqueología y le interesaba también los temas archivísticos y sobre todo la historia de Villar, y se implicó, a pesar del escaso tiempo que estuvo, se implicó de tal manera que ella se buscó la vida para al año siguiente poder seguir siendo becaria, porque la DIPU de beca no se puede repetir, ¿no? Se buscó la vida, al año siguiente se volvió a buscar la vida y desde entonces la tenemos en el archivo de manera constante, cosa que me gustaría tenerla mucho más, pero está ahí. Como digo, cambió la perspectiva del archivo porque ella se implicó en el proyecto y bueno, pues ha ido creando varias cosas, ¿no? Desde la ruta esta última de la Guerra Civil, Villar de la Libertad, Espacios de Memoria, como otra serie de investigaciones, ¿no? que hablaremos en su día de ellas, porque hoy le pertenece la cuestión a Andoni. El archivo finalmente ha quedado, digamos que, consolidado con la venida de Andoni, ¿no? Hay diversos fondos que se han ido creando en el tiempo, como el del padre Vicente Berenguer Esteban, que ya estaba prácticamente desde los años 90, ¿no? Fue una pequeña donación del padre Berenguer. Los catálogos del Iván, que fue una propuesta que me hicieron en su día de tenerlos, digamos que anualmente venían 2 cajas, 3 cajas y tenemos un catálogo de arte bastante importante. Como he dicho, la recuperación del escultor Rafael Pérez Contel, de todo su archivo, que también es que no me he acordado de nombrarla antes, no recuerdo su nombre, la chica que hizo el vaciado y la catalogación de este tema. Por último, hace 2 años decidí ir trasladando ya mi archivo personal al archivo del Ayuntamiento de Yatarburgos, ¿no? Por otra parte tenemos también en 2 donaciones últimas que han habido del Museo San Pío V una serie de publicaciones de tipo también artístico, y luego por otra es una sección de lo que llamaríamos el archivo municipal, pero no aquello que es de tema administrativo, sino lo que es de tema histórico, que también lo adjuntamos al archivo general. Como decía, la contratación de un año, como ha dicho Juan, de Andoni León, el muchacho este que nos acompaña aquí, que es Pedralbino, que yo tenía la suerte de conocer ya desde hacía tiempo por sus temas musicales y teatrales con Pedralba. Y bueno, he hecho una labor que luego él la explicará, pero yo me descubro ante él porque la verdad, aparte de ser una persona muy trabajadora y meticulosa, ha hecho un trabajo muy exhaustivo. Evidentemente, en el año que ha estado no le ha dado tiempo, él ha acabado ya. Esto está fuera de su ámbito laboral ya, ¿no? El trabajo que ha realizado es inconmensurable. Recordar, a veces lo he dicho en otras ocasiones, recordar que el archivo de Vicente Yatarburgos, aquello que son las signaturas, las 120 y alguna asignatura de trabajos del propio Vicente Yatas, era bastante difícil de poderla consultar, porque más de la mitad de las asignaturas estaban dedicadas a, cuando hablamos de asignaturas hablamos de libritos que eran cuadernos en cartoné color burdeos, pero que ya digo, más de la mitad contenían más de un trabajo, inclusive 20 o 24 trabajos de índole diferente, inclusive la parte de material. Igual era un programa de fiestas, que era un manuscrito, que era un trabajo hecho a máquina, que no tenía ningún orden temático. Lo juntaba, luego le ponía un número y así está en su catalogación. Bueno, pues una de las primeras labores que realizó, porque lo dejaban en mi cabeza desde años, era juntar temáticamente, o sea, destrozar esos libros y juntar temáticamente para que en su día, que no se ha hecho todavía, ya lo explicará él, podamos tener una asignatura, ¿vale?, en la que sean temas, por ejemplo, yo no sé,
temas urbanos, o de temas históricos, de lo que fuera, pero dentro de una temática genérica. Bien, se ha realizado una nueva catalogación, la ha hecho él, y también se han creado nuevas asignaturas, pero, como digo, está por concluir el trabajo. También le ha tocado, porque se lo dijo el equipo de gobierno, y como estaba contratado por ellos, pues le tocó irse del archivo Vicente de Atardurros para bajar al sótano y con la compañera hacer una labor exhaustiva también de destrucción de documentos que no vale la pena mantener, porque la documentación que se puede juntar en un ayuntamiento es grandísima, y bueno, pues ha organizado también prácticamente todo del archivo administrativo. Nada más decir que estamos a la espera de que se finalicen las obras o el acondicionamiento, ¿no? El acondicionamiento del salón de la calle, esta de aquí detrás, de Maestro Izquierdo, y decir que hemos elaborado una propuesta de cómo deberíamos al archivo, ya llamarlo al archivo, porque hasta ahora pues, el archivo Vicente de Atardurros, el archivo Vicente de Atardurros es una parte de todo lo que hay ya, y a esto le hemos querido llamar, no sé si el órgano de gobierno lo considerará oportuno, pero es la propuesta, es Archivo Histórico Municipal Vicente de Atardurros. Eso sería lo más normal, dedicárselo al maestro y al primer cronista y el hombre que en realidad nos aportó toda la información que tenemos del pueblo a nuestra disposición. Y nada más, vamos a dejar que Andoni nos explique qué es lo que ha hecho. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿se oye bien? Pues como bien me han presentado, soy Andoni León, graduado en Información y Documentación en la Universidad de Valencia, y gracias al plan de empleo que ha comentado Juan, pues he realizado el trabajo del archivo durante todo un año y hoy lo vamos a presentar. En primer lugar, antes de comenzar, haré unas aclaraciones sobre qué es un archivo y qué es un archivero, también cuál fue la situación de partida a mi llegada al ayuntamiento, las acciones llevadas a cabo, tanto en el archivo Vicente Yatas como lo que es el archivo municipal y otros trabajos que se han ido realizando. Comentaré también las acciones futuras, puesto que no he podido terminar con todos los trabajos que hubiese querido, y finalizaré con unas conclusiones. ¿Por qué aclarar qué es un archivo? A mi llegada aquí al ayuntamiento llegaba gente y entraba allí al archivo, se quedaba mirando las paredes, veía libros y decía, ¿y tú qué haces? ¿Los ordenas? Y digo, hombre, 4 años de universidad dan para algo más que para ordenar libros. Entonces les iba indicando, informando de todo lo que es el proceso, y con el paso del tiempo pues decían, pues sí, haces bastante más que ordenar libros. Entonces me gustaría comenzar por ahí explicando qué es un archivo, o mejor dicho, qué no es un archivo. Un archivo pues no es un cuarto oscuro ni tenebroso, tampoco es un mueble donde vamos dejando documentos, libros, carpetas, tampoco es un almacén, ni mucho menos es un cuarto trastero. Y la gente cree que es una biblioteca, pero no, tampoco es una biblioteca. Entonces, ¿qué es un archivo? El archivo es un edificio o un local donde conservamos los documentos ordenados y clasificados que produce una institución pues, a lo largo del ejercicio de sus funciones. En el caso del archivo Vicente de Atardurros es un archivo personal con documentación histórica, y en el caso del archivo municipal pues es el archivo de una institución en el que va llegando documentación a través de sus diferentes departamentos. ¿Y qué es un archivero? No somos un personaje extraño que consumimos nuestra vida rodeado de legajos llenos de polvo, aunque sí que he de decir que pasamos nuestra jornada laboral rodeados de documentos. Pero realmente, ¿qué es un archivero? Un archivero no es ni más ni menos que la persona que se encarga de
de gestionar la información y la documentación de cualquier institución. Y todo ello se lleva a cabo a través de un proceso documental o un proceso archivístico que ahora os comentaré. En un primer lugar, dentro de este proceso archivístico, entra la documentación al archivo, hacemos una primera selección y luego una parte de identificación, pues de dónde procede el organismo que lo produce y lo gestiona, la función que documenta esa documentación, qué materia contiene y también la fecha de la emisión. Una tercera parte es la valoración, en la cual los archiveros lo que hacemos es calcular la valencia, tanto efímera como permanente de los documentos, ya sea administrativa, jurídica, fiscal, informativa o histórica. También señalamos la accesibilidad, es decir, si el documento está accesible o por lo contrario no puede ser accesible porque está reglada una normativa que posteriormente veremos que guarda el secreto y la intimidad de los documentos. Y con eso llegamos a una cuarta parte de la organización que tiene 3 fases. Una primera de clasificación, que consiste en juntar o separar en grupos documentales, siempre respetando lo que es el principio de procedencia. Una segunda parte de ordenación, que no es ni más ni menos que establecer un orden, ya sea secuencial, alfabético, geográfico, y una tercera de instalación, que ya es colocar la documentación clasificada, ya sea en cajas o en legajos. Se hace una descripción, que describir es referir a bases de datos los contenidos y la situación exacta de cada documento. Y con ello, bajo una normativa, por ejemplo, internacional a la hora de realizar guías, como por ejemplo la normativa ISAT-G, inventarios, catálogos, censos, etc. Hay otra parte que es la de conservación. Los archiveros de normal, por instinto, hacemos una conservación preventiva, pues que consiste en eliminar, por ejemplo, elementos metálicos que con el tiempo se oxidan y pueden corrosionar y estropear los documentos, adhesivos que también pueden estropear los documentos, o simplemente coger la documentación suelta, ponerla en carpetillas, en cajas que salvaguarden y protejan los documentos. Luego hay otra parte de la conservación, que ya es la curativa, que esa es más compleja y la realizan otros profesionales, que son los restauradores, con procesos más complejos y también más costosos económicamente. Luego la última parte ya sería lo que es la digitalización de la documentación, y el documento ya estaría preparado para darle salida. El archivero lo que tiene que garantizar antes de dar salida es garantizar todo lo que se conserva para saber el alcance y el contenido del propio archivo. ¿Y todo ello con qué finalidad? Con la finalidad de satisfacer las necesidades de la administración, también satisfacer las necesidades informativas básicas de las personas, y, cómo no, también contribuir a la creación, divulgación y difusión del patrimonio cultural e histórico. Derecho de acceso a la información no es más que el derecho que tiene una persona a buscar y recibir información que obra en poder del gobierno o de las administraciones públicas. El derecho a la información pues es reconocido como un derecho fundamental, y más en sociedades como las de hoy, democráticas. También es una prerrogativa de todas las personas, es decir, no importa la edad, el sexo, la condición social, la orientación sexual, de todas las personas, sin distinción. Y también es un mecanismo garante de transparencia. En los principios de las Naciones Unidas, en las primeras asambleas, ya se hablaba de libertad de la información como un derecho fundamental y también como una piedra angular de todas las libertades. En el caso de España está reconocido en la Constitución española, en su artículo 20, donde se habla de libertad de expresión y acceso a la información, en el artículo 23 del derecho de participación y en el artículo 125b de acceso a los archivos y registros. Luego tenemos la Ley 16 de 1985 de Patrimonio Histórico Español,
que en su título séptimo pues, nos habla de garantizar el acceso a los archivos, bibliotecas y museos. La Ley 30 de 1992 del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, en su artículo 35H también habla del acceso a los registros y archivos de las administraciones públicas como un derecho de todos los ciudadanos. Y también debemos hablar de la Ley Orgánica 15/1999, que es la de protección de carácter personal, los datos de carácter personal, que no es ni más ni menos que proteger aquellos datos sensibles que puedan proteger la intimidad de las personas y sus familiares. Y por último, la Ley 19 de 2013, que habla de transparencia, acceso a la información pública y el buen gobierno. Todo ello, todas esas leyes versan sobre el derecho que tienen las personas y los ciudadanos a acceder a una información pública y sobre todo veraz. ¿Cuál fue la situación de partida al llegar al ayuntamiento? Pues en un principio, cuando llegué me surgían muchas dudas, porque yo anteriormente nunca había realizado o no me había enfrentado a realizar trabajos yo solo. Sí que había realizado trabajos, pero siempre bajo la tutela o la dirección de una persona que iba marcando las pautas y trabajos. Pese a ello, pues la formación académica y un poco también lo que es mi responsabilidad me lleva a ir encajando las primeras piezas del engranaje, aún así con muchas dudas. Y con ello, pues para resolver esas dudas, pues a lo largo de los trabajos que he ido realizando y de mi formación, pues conoces a personas, a profesores de universidad, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, y simplemente pues les pides ayuda, les pides consejo, les pides opinión, y con ello poco a poco vas resolviendo las dudas y ya definitivamente empiezas a encajar esas piezas del puzzle para realizar un trabajo digno y certero. Quiere decir que no todas las piezas del puzzle van a encajar a la primera, te toca modificarlas y ir retocándolas porque van surgiendo nuevas ideas, van surgiendo nuevos trabajos que hacer. En esta situación de partida, tras una revisión y estudio del trabajo realizado anteriormente, tanto por el cronista de la villa como los becarios, sobre todo la catalogación de 2008 de Federico Portoles y también el trabajo realizado por Sandra Mínguez, que me nutrí también de su memoria de prácticas 2014-2015, también una revisión de los inventarios, índices y bases de datos ya existentes y, cómo no, la propia documentación para saber el alcance, el contenido y también el formato de la documentación. Tras varias semanas de estudio, lo que nos encontramos eran unas deficiencias en la descripción, faltaba completarla un poco, problemas en la numeración por diversos cambios que han habido, que ha comentado antes César. También había documentación sin catalogar y un cierto desorden de la documentación, aunque esté de carácter menor. Entonces, tras varias semanas de estudio, lo que te llevas es a plantear un nuevo trabajo en el archivo que esté acorde de la necesidad de uso y acceso al archivo por todas las personas que suelen venir a visitarnos, intentando siempre respetar y mejorar el trabajo realizado previamente, porque sí que he de decir, y ya lo ha señalado César, que el archivo Vicente Yatas Burgos ha sido muy agraciado, ha tenido la suerte de contar con grandes personas que, sin tener la formación en archivística, han realizado un trabajo estupendo. Por eso a mí me lleva a realizar un nuevo trabajo, pero siempre siguiendo el trabajo que ellos han realizado, unas pequeñas revisiones y pinceladas. Y con ello ya vamos a las acciones, por ejemplo, al archivo Vicente Yatas Burgos. El archivo Vicente Yatas Burgos, en los fondos que he podido trabajar, en un primer fondo el de Vicente Yatas Burgos, el de Vicente Belenguer Esteban, el fondo de arte del Iván y el del cronista de la villa. Y comenzaremos por el primero, por el fondo Vicente Yatas Burgos. En una primera toma de contacto se realiza un estudio del trabajo
ya que se había realizado anteriormente, inventarios, índices, bases de datos o trabajos hechos, como he comentado, por Sandra Mínguez en 2014-2008 y 2015 o la catalogación de 2008 de Federico Portolés. Un estudio de la propia documentación, la revisión de los trabajos, se hacen correcciones ya comprobándolo con la documentación in situ y un estudio de un posible cuadro de clasificación. Un cuadro de clasificación no es más que una estructura jerárquica y lógica que nos permite identificar y agrupar la documentación para luego facilitar su recuperación. Y por último, un planteamiento de trabajo para comenzar a trabajar con unos objetivos y unas metas que luego con el paso del tiempo pues se tiene que ir modificando porque surgen nuevas ideas y también, como en cualquier ayuntamiento, pues surgen nuevos trabajos. Lo que es la confección del cuadro de clasificación, inicialmente planteamos este cuadro de clasificación sencillito, distinguido en 4 partes. Una parte que es la Biblioteca Vicente Yatas Burgos, que digamos es la bibliografía de la que se nutría don Vicente Yatas. Una segunda parte de documentación del Villar, otra de documentación de la comarca y una tercera que ya se extrapola a lo que es la comarca o Villar. Conforme íbamos revisando la documentación nos dábamos cuenta de que el volumen de documentación no era tal para distinguir 4 partes y además al organizarlo temáticamente se nos solapaban lo que eran las temáticas en cada parte de este cuadro de clasificación y decidimos dejar 2 partes bien diferenciadas, una parte de la biblioteca y otra parte del archivo. Y ahora sí ya se podía hacer una organización temática sin ese solapamiento de las temáticas. Comenzamos el trabajo en lo que es la parte de la Biblioteca Vicente Yatas Burgos, fuimos catalogando los ejemplares, los agrupábamos por temáticas, le poníamos la asignatura bien diferenciada para que se sepa que es documentación de la biblioteca, luego 3 primeras letras que indicaban las 3 primeras letras de la temática, luego se le asignaba un número secuencial que es ya el de colocación. Y luego ya lo que es la organización provisional. Por tema de espacio, en el actual archivo ya no nos cabe más documentación, y también provisional porque el archivo va a ser trasladado al nuevo edificio, como ha comentado Juan. Entonces tenemos lo que es la Biblioteca Vicente Yatas Burgos, está completamente terminada y preparada para que sea trasladada al nuevo edificio cuando toque. También se han llevado a cabo labores de restauración. Tras un estudio de la documentación se encontró pues una documentación donde habían temáticas de lo más variadas, de todo tipo de documentación, mecanografiada, manuscrita, impresa, también documentación en diferentes formatos, cuadernillos, libros, documentación suelta y también documentación agrupada en encuadernaciones que estaban grapadas, encoladas, cosidas y agrupadas sin ningún tipo de criterio aparente. Al parecer, don Vicente Yatas, cuando ya tenía un conjunto de documentación, lo mandaba a encuadernar y en un mismo ejemplar nos podíamos encontrar pues a lo mejor 20 temáticas diferentes y diferentes años. Todo ello lo que hacía era dificultar la tarea tanto de ordenación como luego de búsqueda de la información y de recuperación de lo que los usuarios querían buscar. Entonces nos llevamos a plantearnos llevar la documentación a restaurar 5 ejemplares, sobre todo que eran los que estaban más deteriorados, que datan del siglo XVIII y del siglo XIX, y luego entre 75 y 80 ejemplares a desmembrar, que son la documentación agrupada por don Vicente Yatas Burgos. Esta es la encuadernación original de Vicente Yatas Burgos, donde iba encuadernando la documentación. Ahí vemos cómo está la documentación en mal estado y además vemos el ejemplo de que es documentación que está cosida. Esta documentación está grapada. Aquí tenemos un ejemplar donde las cubiertas están completamente deterioradas y aquí vemos otro documento que tiene un sello de placa
pero sobre todo en los bordes pues tenemos rasgantes y faltantes. Está la documentación deteriorada. Este concretamente es del siglo XVIII. Con todo ello, con las labores de restauración, se solicita un presupuesto. Tenemos una reunión con la empresa para ver la documentación in situ, la estuvimos revisando, estudiando cuál sería el mejor procedimiento, y se pide un presupuesto, nos lo facilitan, el equipo de gobierno tiene a bien aceptarlo y ya comienzan las labores de restauración. Estamos hablando de que el 30 de octubre esta empresa se lleva la documentación a restaurar. Por diciembre nos surgen varios problemas, sobre todo con las encuadernaciones que están encoladas. La empresa dice que el interior de la documentación peligra y tenemos una segunda reunión para ver qué salida le podemos dar a esa documentación. Y visto lo visto, que al desencuadernar se podía dañar la documentación del interior, decidimos mantener la encuadernación original, pero nos dimos cuenta y tuvimos la suerte de que justamente esa encuadernación encolada, pues justamente sí que tenía una ordenación, un criterio lógico, y todo sí que tenía que ver, con lo cual tuvimos esa suerte y pudimos resolver el problema. Y ya recibimos un 2 de febrero de 2018 la documentación a nuestro archivo para poder seguir con las labores. Una vez ya llega la documentación, lo que son los 5 ejemplares restaurados, se ha podido reconstruir las cubiertas, se ha hecho una limpieza química de la encuadernación mediante diferentes disolventes. También se han sustituido las encuadernaciones originales por otras que son más acordes a la época de la documentación. Se ha elaborado cajas a medida de cartón para conservarlos, sin adhesivos para no dañar la documentación, y también se han reconstruido lo que son las zonas perdidas del documento. En este concretamente se ha realizado una cubierta de pergamino flexible con cierres de badana a la lumbre, y se han reparado los rasgados y faltantes de los documentos. Una vez ya tenemos la totalidad de la documentación en nuestro archivo, continuamos con los trabajos que son de la Biblioteca Vicente Yatas Burgos, con la catalogación, la agrupación, las signaturas y la organización definitiva. Ahí podemos ver, por ejemplo, que cada documento ya está agrupado temáticamente, tiene sus signaturas, y esa es la ubicación provisional con toda la documentación completa, preparado ya para que sea trasladado al nuevo edificio. Y ya pasamos a lo que es el archivo Vicente Yatas. Comprende trabajos de documentación original, la mayoría documentación histórica muy importante. Esta documentación está mecanografiada, puede estar encuadernada o sin encuadernar. También documentación manuscrita, notas, que son el trabajo previo que realizaba Vicente Yatas Burgos antes de terminarlo completamente. También hay recopilaciones, como por ejemplo programas de fiestas, o tenemos carteles de espectáculos o de espectáculos taurinos, y otra parte también importante de documentación personal del propio Vicente Yatas Burgos. Tenemos correspondencia, tenemos documentación como cronista oficial, como maestro nacional o como incluso concejal del municipio. Aquí, por ejemplo, destacar a la parte derecha, ese es el título donde le conceden la Cruz de Caballero de Cisneros. Continuando con las labores en el archivo Vicente Yatas, pues tomamos como patrón realizar una revisión del trabajo ya realizado, la catalogación con correcciones a lo anteriormente hecho. Se le asigna una temática para posteriormente poder agrupar la documentación y luego recuperar documentación perdida, ya que no había constancia de existencia, que conforme se iba manejando documentación pues iba apareciendo nueva documentación que no estaba registrada ni siquiera en la donación del propio Vicente Yatas Burgos. Entonces, a la llegada de la documentación el 2 de febrero del 2018, comenzamos ya lo que es a separar la documentación desmembrada. Ahora esa documentación ya no está agrupada, ya forma una unidad documental simple, se cataloga, se le pone una temática para posteriormente poder agrupar.
Y es hasta aquí, hasta donde llega el trabajo realizado en lo que es el archivo Vicente Yatas Burgos. No ha dado tiempo a realizar más trabajos en lo que es el archivo, por eso la documentación hemos mantenido la asignatura inicial de forma provisional, para que entre que llega y no llega un nuevo archivero, pues por lo menos la documentación puede seguir utilizándose con facilidad, siguiendo los inventarios anteriormente. Y luego ya pasamos al fondo Vicente Belenguer Esteban. Este es un fondo pequeño, a modo de biografía. Para el que no lo sepa, Vicente Belenguer Esteban era un villarenco que nace un 2 de septiembre de 1902 y murió el 28 de febrero de 1985 en una residencia sacerdotal de Quart de Poblet, y dedica toda su vida al sacerdocio. Tras 8 años en el seminario de Valencia, decide marchar a China, donde estuvo 12 años, a su regreso en 1942 a España, donde estuvo 8 años. Por ejemplo, ahí esa foto está en Ita, en Guadalajara. Luego decide marcharse a una misión a Argentina, de misionero a Buenos Aires, ahí está en el embarcadero, y a su vuelta decide realizar diversos viajes por toda Europa, y aquí lo vemos en una foto, por ejemplo, con diversos sacerdotes obreros franceses. Y ya a su definitiva llegada a su pueblo natal, el arzobispo lo nombró capellán del monasterio de las Madres Carmelitas de Villar. Y aquí fue donde pasó su última. En una primera toma de contacto con la documentación, pues se toma el mismo patrón, se realiza un estudio de todo lo realizado anteriormente, un estudio de la documentación, la revisión del trabajo realizado, un estudio de un posible cuadro de clasificación y diferentes instrumentos de descripción, y también un planteamiento de trabajo. En lo que consiste ya los trabajos, pues se cataloga tanto los libros de su biblioteca como sus trabajos y como la documentación recopilada, temáticamente, y se le hace una ordenación alfanumérica, lo mismo. Consiste en las 3 primeras letras de la temática y luego un número secuencial para ubicar la documentación. Este fondo tenía documentación suelta. Para evitar la dispersión se pone toda la documentación, incluyen en cajas de cartón donde se describe la documentación que hay en el interior, y a cada ejemplar de su documentación se le asigna una asignatura. Este fondo sí que está completamente terminado. Ahí vemos su cuadro de clasificación, que es bastante sencillo. Dentro de cada sección sí que está catalogado documento a documento, y donde se ha podido se ha puesto los años y fechas límite. Y ya pasamos al fondo de arte del Iván, que se nutre mayoritariamente, pues a lo mejor en un 95%, de donaciones de catálogos de arte del Instituto de Arte Moderno de Valencia. Comenzamos a catalogar los ejemplares, se le pone la asignatura, muy sencillo, y va una barra y el número secuencial, ahí lo vemos, que ya tiene los ejemplares su asignatura, y luego una organización más o menos sobre 200 ejemplares, y luego la confección del inventario. Un inventario un poco más extenso, donde está la asignatura, la ubicación, en este caso no está puesta puesto que va a ser trasladado a otro edificio, una descripción de lo que es el título, autores, editorial, los años, la temática, ejemplares, y siempre suelo poner una parte de observación donde hago notas del archivero, pues por ejemplo si la documentación está dañada, pues ahí se indica. Y ya pasamos a lo que es el fondo del cronista de la villa, donde es una recopilación de documentación que ha ido haciendo a lo largo del tiempo César como cronista, y tiene 2 secciones claramente diferenciadas. Una primera de documentación que trata de Villar, hay 1976 registros, una segunda de documentación general, que hay unos 1127 registros que hasta ahora se han podido revisar, catalogar, y esta sección general contiene documentación de la comarca y de otros lugares.
En una primera toma de contacto, pues lo mismo, se realiza un estudio del trabajo que se ha hecho anteriormente, el estudio de la propia documentación para saber su alcance y contenido, la revisión del trabajo realizado y un planteamiento de plan de trabajo. Tras las tareas realizadas, pues se corrige la base de datos, el inventario, porque los registros estaban incompletos, habían también registros repetidos, se unifican criterios atendiendo a las temáticas que se habían creado y también se crean nuevas temáticas también para mayor concreción de la documentación para posteriormente poderla recuperar. Se cataloga nueva documentación tanto que había sin catalogar como documentación nueva que llega. Estamos hablando de que este es un archivo que sigue abierto, es un archivo vivo y constantemente sigue entrando documentación que debe ser atendida. Y luego reorganizar la documentación suelta que había pues se pone en carpetas y en cajas y todo ello para evitar la dispersión de la documentación y también crear una organización acorde y lógica a las necesidades. Y ya pasamos a lo que es el archivo municipal. El archivo municipal está compuesto por toda la documentación que se ha ido generando y que se genera en los distintos departamentos del ayuntamiento. Encontramos documentación desde 1846 y en la actualidad tenemos diferenciados dos archivos, aunque por lo general debemos referirnos a tres tipos de archivos que en un futuro se debería realizar así. Un primer archivo de gestión, donde es la fase activa de la documentación, tiene que estar entre 3 y 5 años. La consulta de la documentación suele ser constante y antes de pasar al siguiente archivo, pues se puede realizar un primer expurgo de aquella documentación que carece de valor, por ejemplo, copias o incluso boletines. En el segundo archivo, que sería ya el central, en el caso de que hubiera espacio, tiene que estar la documentación hasta 15 años, como repito, en el caso de que hubiera espacio. No marca la ley una obligatoriedad, indica en el caso de que haya espacio, que es nuestro caso, que ya no hay espacio. Ahí ya la documentación no se consulta habitualmente, pero en un momento el documento puede ser requerido. Antes de pasar al tercer y último archivo, aquí sí que hay que realizar un expurgo para conservar solo aquella documentación que tenga un carácter legal o tenga un valor histórico, cultural, patrimonial. Y ya se pasa al archivo histórico, donde ya no es una fase inactiva de la documentación, porque como archivero me niego a que a cualquier documentación esté inactiva. Los archivos tenemos la suficiente capacidad para hacer que la documentación esté al alcance de cualquiera y se la debemos de facilitar, porque es lo que se dice, si Mahoma no va a la montaña no va a ir a Mahoma. Por eso no es una fase inactiva como otros suelen decir. Sí que es un archivo donde la documentación ya se custodia de forma permanente, es el archivo definitivo, y aquí ya sí que solo hay documentación de carácter histórico y cultural. ¿Qué encontramos? Ahora vais a comprender las imágenes del principio de qué es un archivo y qué no es un archivo. Nos encontramos un archivo sucio. Hace unos años se estropea la caldera del edificio, toda la documentación se ensucia, estanterías, incluso las cajas. Y la suciedad llega a afectar incluso a la propia documentación. ¿Qué encontramos también? Encontramos trastos, por aquello de que un archivo no es un trastero. Ahí vemos, por ejemplo, que hay material de cuando son las elecciones. Si ampliamos esa misma foto, vemos que al fondo hay hasta encadenada una minimoto. Y luego tenemos pues mesas, cajas que nada tienen que ver con el propio archivo o un aspirador. También encontramos un desorden, parece más un almacén que un propio archivo municipal. Vemos que las cajas, pues desde el suelo hasta donde puede alcanzar, la documentación dejada como se puede, incluso que dificultaba el acceso. Entonces ya comenzamos con los trabajos.
se saca la documentación de una forma ordenada, se va limpiando el archivo, las estanterías, todo, incluso la documentación, revisión parcial de la documentación, y digo parcial porque si hacemos una revisión minuciosa aún estaríamos por la segunda estantería. Entonces se hace una cata por encima para saber el contenido y un poco ordenación de los expedientes siempre que la numeración lo permita. Limpieza de la documentación, porque como digo, el hollín se metió hasta dentro de las cajas, afectando a la propia documentación. Se hace un cambio de las cajas sucias a cajas limpias y se les pone un número y una descripción del contenido de cada caja. Para ello hacer luego una ordenación de forma orgánica y siempre que se pueda cronológica. Aquí lo vemos más visual, vamos sacando la documentación, revisando la documentación ordenadamente. Ahí tenemos a nuestra guerrera Marta limpiando sin parar, que ha hecho un trabajo estupendo, y en 3 meses, porque aquí sí que teníamos que ir a contrarreloj, porque sí que había un periodo de tiempo, porque se iba Marta y también coincidía que me iba yo, entonces aquí sí que íbamos a contrarreloj. Se hacía el cambio de cajas de la documentación para luego, posteriormente, poco a poco, con la numeración, con la descripción de cada caja, ir organizándola. Y aquí vemos el antes y el después. Después de la limpieza, las estanterías, cómo ha quedado el archivo cuando ya se han quitado las cajas del medio y organizado. Puede sorprender, ¿eh? Lo que había allí, no veíamos la luz. Y ya es el archivo. Bajamos lo que es toda la documentación del archivo de oficina, porque el archivo de oficina también lo tenían colmatado. Se limpió también el archivo, se ordenó la documentación que ya no pudimos bajar, y estamos hablando de que el archivo municipal ya carece también de espacio para seguir albergando documentación. ¿Y cuál fue el resultado? Este es el cuadro de clasificación, el nuevo cuadro de clasificación. Una parte con la asignatura nueva, la asignatura anterior, porque como digo es un inventario provisional. Hay documentación que ya estaba inventariada, otra mucha que no, y entonces nos estamos nutriendo para poder recuperar la información tanto de la asignatura nueva como de la asignatura anterior. Un título donde describimos lo que contiene cada caja, observaciones, lo mismo que he dicho antes, si hay algo a destacar, si hay documentación suelta, si son, por ejemplo, hay libros o si la documentación está dañada, y los años límites que nos permita identificar los documentos con exactitud. Hay en el archivo municipal unas 943 cajas inventariadas. Si contamos las que hay en el archivo de oficina, estaremos hablando de más de 1.500 cajas, y si unificamos los diferentes archivos de todo el ayuntamiento, estamos hablando de un volumen de más de 3.000 cajas. Con lo cual hay un trabajo a realizar ahí importante. Solo hay inventariadas en la actualidad 943 de las más de 3.000 posibles. ¿Y qué otros trabajos se han ido realizando? Pues también se realizó un informe de la ubicación del archivo. El archivo estaba ubicado en el sótano, y justamente el sótano es la única parte del edificio donde no tiene que estar un archivo. Sí que es verdad que en los ayuntamientos pequeños se carece de edificios, se carece de espacio, y bueno, momentáneamente lo tenemos ahí, pero sí que doy una recomendación que en el menor tiempo posible pues ese archivo se ha sacado de ahí, porque además todas las cañerías de agua pasan por encima, y ya tuvimos un susto, pero el agua llegó solo a lo que es la oficina, que ya fue un desastre, y lo primero que hice fue bajar abajo a ver si el agua había llegado más para abajo. También se hizo un borrador de reglamento, porque hacía falta una normativización, es decir, cómo se organiza la documentación y el uso que se le debe de dar, de una forma objetiva. Y digo objetiva porque cualquier profesional de la documentación tiene que ordenar la documentación y hacer un trabajo objetivo, para cuando vengan los de detrás que puedan seguir ese trabajo objetivo
y no tener que empezar otra vez de cero. Se confeccionaron también las hojas de consulta para tener un registro de toda la gente que ha venido los últimos meses a visitarnos, que gracias a las redes sociales y a la página web, que luego comentaré, ha tenido bastante éxito. También se confeccionan las hojas de donación porque hay personas que donan la documentación, entonces debe de haber un registro de qué se dona y quién lo dona, y también importante, cuándo lo dona. Y también una hoja de conformidad, que esto para los archiveros es importante, que los investigadores, los historiadores, cuando vienen a consultar documentación para realizar trabajos, luego cuando lo plasman en sus trabajos y en sus investigaciones, es importante que hagan constar de dónde ha salido esa documentación. Entonces, se pidieron también un par de subvenciones, una de ellas de libros de biblioteca, del fondo editorial de la DIPU, donde esa subvención ya está aceptada y hay unos 80 libros infantiles disponibles para que esté en la nueva biblioteca, y también otra documentación está de mayor volumen económico, donde se indica en la subvención la documentación a restaurar y también mobiliario del archivo del nuevo edificio. Otros trabajos a realizar han sido, por ejemplo, la actividad del Día del Libro, donde hay que agradecer a Sandra su plena disposición. Es una profesional como la copa de un pino, y adaptó la ruta monumental a los niños. Más o menos habían en la actividad entre 30 y 35 niños. Y la ruta culminó con un cuentacuentos de Vicente Cortés en el Palacio Prelacial, donde los niños se lo pasaron estupendamente, cantaron, bailaron y se lo pasaron muy bien. Cabe destacar también la creación de la página web, donde ahí hay que agradecer a Edu López pues, el trabajo realizado, porque ha quedado una página web estupenda, donde se puede encontrar toda la documentación referente a Vicente Yatas, al cronista de la villa, todo lo que es la editorial del propio ayuntamiento, y luego las noticias que se han ido creando desde el archivo, y una sección muy especial y que a mí particularmente me gusta mucho y no me gustaría que se perdiera, que es el ¿Sabías qué?, donde se ha ido publicando artículos artículos históricos sobre peculiaridades que, a modo informativo, ya que tenemos aquí a las diferentes teles, podéis acceder a estos ¿Sabías qué?, a través de la app del móvil. Y esta sección ha tenido bastante aceptación entre la gente del pueblo. Acciones futuras. Pues hay que finalizar las tareas del Fondo Vicente Yatas Burgos. La catalogación de la documentación, la organización de una forma lógica, temática, cronológica, seguir con la restauración, porque como ya he dicho antes, hay documentación que sigue estando en unas condiciones que cabría mejorar, y también digitalizar. Hay que finalizar también las tareas en el archivo municipal, pues todo lo que es la descripción más minuciosa de toda la documentación, la confección de un cuadro de clasificación ya completo. Otra parte importante, que es realizar un expurgo de toda aquella documentación que carece de cualquier valor y lo único que hace es ocupar un espacio innecesario, y la creación de, como he dicho antes, de un archivo histórico, porque hay una parte muy importante del archivo municipal que consideramos histórica. Hablamos de documentación desde 1800 y también de la época de lo que es la República, la Guerra Civil y la posguerra. Documentación importantísima que considero que se le debe dar un trato especial por su valor y por su contenido sobre todo. También hay que continuar seguir ofreciendo el servicio de consulta del archivo, que gracias a la página web, a la publicación y difusión en las redes sociales, pues han sido muchas las personas que han venido a visitarnos, desde la Universidad de Valencia, investigadores, desde Requena, diferentes grupos de folclore, tanto de la comarca como desde fuera de la comarca, particulares del pueblo, particulares de la comarca. La última consulta la tenemos esta semana, donde un hombre nos pedía documentación sobre el servicio militar de 1940. Y se tiene que emplazar esa consulta hasta agosto, que esté santa.
Y también hay que seguir dotando de contenido esa página web. Sería una pena que se dejara la parte de noticias y la parte de sabías que tanta aceptación ha tenido entre la gente de Villar, que conforme se iba publicando incluso habían personas que te paraban por la calle y decían, pues yo eso no lo sabía. Entonces es importante que la gente siga conociendo su historia. Y también una normalización archivística en el ayuntamiento. Es necesario formar a todo el personal del ayuntamiento, de cada departamento, en qué se tiene que hacer con la documentación que se gestiona, qué es la documentación que vale, qué es la documentación que no vale, y crear un calendario documental para saber cuándo se toca realizar un expurgo y cuándo toca realizar un trasvase, para evitar que haya documentación innecesaria que lo único que hace es ocupar un espacio innecesario. Y ya a modo de conclusión, y ya para acabar, que ya os he dado el tostón suficiente, yo que vengo de fuera, vengo de Pedralba, cuando llegué me quedé maravillado con el patrimonio que tenéis en Villar, el patrimonio cultural, el patrimonio histórico y el patrimonio documental. Por desgracia, no todos los pueblos de la comarca, y me atrevería a decir que de España, tienen la riqueza que vosotros tenéis en Villar. Y por eso mi conclusión es emplazaros a que lo cuidéis, a que lo conservéis, a que lo apreciéis, a que lo valoréis y sobre todo a que lo potenciéis. Porque si no se potencia, es como si no se tuviera. Y esa es mi conclusión, que lo cuidéis, lo conservéis, lo apreciéis, lo valoréis y lo potenciéis. Y quiero acabar dando las gracias en primer lugar al equipo de gobierno por apostar por la gestión de la documentación como herramienta de transparencia y de trabajo diario de un ayuntamiento y de una institución pública. También dar las gracias por la independencia que me habéis ofrecido, total libertad de trabajo. Ha sido una gozada. Espero que haya aportado mi granito de arena, porque esto es un feedback. A mí también me ha servido para formarme como persona y como profesional durante todo este año. Dar las gracias también a César Salvo, su apoyo incondicional. Siempre ha confiado en mí, no sé por qué, pero siempre has confiado en mí. Y también agradecimiento especial a Sandra, porque siempre que he necesitado algo he cogido el teléfono, Sandra, y si no ha estado en Valencia, el minuto ha estado en el ayuntamiento, le tocara trabajar o no le tocara trabajar. Y también, por último, y no por ello menos importante, un agradecimiento muy especial, con mucho afecto y con mucho cariño a mis compañeros de trabajo, por la acogida en el día que llegué, por el apoyo que me habéis dado y también por ponerlo todo tan fácil, demasiado fácil, diría yo, ¿no? Yo siempre digo que no hay nada mejor que un trabajador contento y sobre todo un trabajador que tenga unos buenos compañeros y que se desarrolle el trabajo en un ambiente estupendo. Y la verdad que eso de madrugar, pensar que vas a ir a trabajar sin ningún tipo de sacrificio y vas a estar rodeado de gente excelente, la verdad que es una gozada. Yo repetiría un año, otro, hasta la infinidad, pero siempre aquí en Villar, que me he quedado encantado. Muchas gracias.